Primero de todos, pedirles disculpas por el venir a la carrera. No había comprobado mi pendrive y he tenido que hacer ese cambio de copiarme la presentación de uno al otro, así que les pido disculpas por todo el retraso que ha podido ocasionar. Y lo segundo, que tendría que haber sido lo primero, es darle las gracias a Lidia Romero por organizar estas jornadas, por invitarme a participar hoy aquí con todos vosotros. Y como no podía ser de otra manera, quiero darle las gracias, por supuesto, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que siempre que vengo me encanta volver a compartir espacio y experiencia con las personas de la universidad, y a todos los profesores, por supuesto, de la Facultad de Geografía e Historia, que siempre me hacen sentir tan a gusto y me encanta volver a venir a pasar un rato con todos ustedes. Voy a contarles la experiencia de un proyecto de investigación que llevamos a cabo, y aunque hoy vengo yo a hablar, pero no he querido dejar pasar la oportunidad de poner a todos los compañeros y compañeras que hacen el proyecto de investigación conmigo, y que sin ellos, pues todos sabéis cómo es la ciencia, no podríamos seguir adelante. Quiero destacar de la Universidad de Las Palmas la colaboración, por supuesto, del profesor Pablo Mayer, y también, aunque ahora ya no está en esta universidad, de Nicolás Ferrer, y por supuesto de nuestra última conocimiento científico, y que estoy muy agradecida a Víctor Suárez por animarse a compartir espacio con nosotros y también compartir el proyecto de investigación. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Este proyecto lo empezamos hace 3 años y ahora nos queda el último año. Me van a pedir audio. Voy a ver si soy capaz de hacerme con la tecnología. Y siempre que empiezo cualquier conferencia, me gusta hacer un poco esta reflexión general también de que las ciencias de la Tierra en el siglo XXI, y sobre todo ahora en los momentos en los que estamos, desde luego que tienen unos retos y unos desafíos que nada tienen que ver con las ciencias de la Tierra en el siglo XX y, por supuesto, mucho anterior. Ahora, cuando nos preguntan de ciencias de la Tierra, a mí siempre me gusta acabar hablando pues, de cómo se degrada la piedra en nuestros monumentos y en nuestras casas, cómo la hidrogeología va a ser un motor de este cambio social que estamos viviendo en muchos sitios, y de esa necesidad y de ese recurso sin el que los seres humanos y los seres que habitan este planeta no se nos olvide a nadie que vamos a poder subsistir. En un año en el que Trump y el gobierno americano ha cambiado, y las guerras que tenemos en la actualidad, lo que subyace detrás son el control de los recursos minerales energéticos, los minerales críticos, y por supuesto ese impacto ambiental que tiene la minería. Jamás pensaríamos hace tan solo 2 años estar hablando día a día en nuestro lenguaje habitual cómo el mundo se mueve a través de esta parte de las ciencias de la Tierra. Por supuesto, los riesgos y los desastres naturales. No hay que poner más que la televisión en cualquier lugar del planeta, y estamos viendo cómo es en la noticia diaria. Ninguna sociedad se libra de sufrir ningún desastre natural. La ordenación territorial o la no ordenación territorial, cómo condiciona y cómo nos mueve, y todo eso, como decíamos, en este escenario de cambio global y cambio climático. Y lo que yo hoy me voy a quedar de todo esto es algo que también salta a la palestra y que cada vez escuchamos también con más frecuencia, como es el patrimonio geológico, el geoturismo y la geoconservación. Y a mí siempre me gusta decir que en esa geología clásica que todo el mundo tiene en su cabeza, o cuando va al instituto se piensa que nos van a enseñar las redes cristalinas o la composición de los minerales, pues en las últimas 2 décadas a los científicos especialistas en estas materias nos gusta decir que estamos en la era de las 5 Geo porque geodiversidad, patrimonio geológico, geoconservación, geoturismo, geoparques mundiales UNESCO, en un archipiélago como este que tiene 2 de ellos, y aunque parezca banal, en muchos países del mundo están peleando por tener ni tan siquiera uno, pues esto ya sí que es del debate del común, y todo el mundo está habituado, incluso a nuestros políticos, alguna vez escucharles algunas de estas 5 palabras. Por aterrizar, y dado que las jornadas son un poco integradoras y holísticas, que eso me encanta, voy a dar un pelín de esos conceptos. Y
algo que me gusta mucho destacar en un país como el nuestro. Les traigo una definición que cuando estamos en la academia siempre ponemos ahí las citas, los científicos tal y cual. Bueno, pues traigo la definición de nuestra Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, porque pocos países en el mundo tienen en su legislación de la protección de la naturaleza una definición como esta, que no es ni más ni menos que los recursos naturales geológicos. A mí siempre me gusta destacar que no son todos, que son solo aquellos que tienen valor científico, cultural y o educativo, y al final lo importante es que estos sitios que vamos a elegir como patrimonio geológico lo que nos permiten es conocer el origen y la evolución de la Tierra, los procesos que la modelan, los climas del presente y del pasado, por supuesto, y el origen y la evolución de la vida, porque a nadie se le olvide que cuando hablamos de dinosaurios, cuando hablamos de seres extinguidos, eso no viene en ningún libro, eso está en las rocas y hay que recorrer y recurrir a los fósiles para de verdad saber cuál ha sido el pasado de la biodiversidad en este planeta. Ese patrimonio geológico al final se traslada, cuando queremos trabajar con él, los especialistas día a día en los lugares de interés geológico, que es como se conocen a esos sitios que tienen un borde definido, se pueden cartografiar, tienen límites tangibles y es lo que utilizamos en ordenación y, por supuesto, en legislación. Como antecedentes, lo bueno del archipiélago canario, y gracias a un proyecto que arrancó en 2018 en el que colaboraron las dos universidades canarias, nuestro querido profesor Pepe Mangas participó activamente de este proyecto. El archipiélago tiene un inventario completo que le diferencia de muchos inventarios a nivel mundial, es que también tiene identificados los lugares de interés geológico que están por debajo del nivel del mar, con lo cual podríamos decir que es uno de los inventarios más completos que podemos encontrar a nivel mundial. Y todo eso en el marco de los espacios naturales protegidos. En esta convocatoria del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, lo que decidimos es, conocemos ya cuál es el patrimonio geológico que tiene Canarias, y ahora lo que vamos a ver es, sobre todo en los parques nacionales, por las características que tienen, cómo influye y cómo impacta en ellos el cambio global. ¿Vale? Siempre me gusta, antes de seguir adelante, destacar, porque muchas personas son muy poco conscientes, y si hacéis una encuesta en la calle, todo el mundo dirá, bueno, si el carbonífero lleva ahí millones de años, ¿qué le va a pasar al carbonífero, a una roca de carbonífero? Bueno, pues no es cierto. Las principales amenazas y los impactos que tenemos hoy a nuestro patrimonio, el primero, y el que es muy importante, es el expolio de minerales y fósiles para el comercio ilegal. Esta es una cuestión muy activa a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro país. Se siguen, por esa falta de protección y de reconocimiento que tienen, expoliando un patrimonio que es de todos. A nadie se le ocurriría ir a una catedral, coger un capitel y venderlo o comerciar con él, porque hay toda una legislación y todo un cuerpo que le protege, pero a nuestro patrimonio geológico le sigue pasando, a pesar de tener esta ley. Más triste es todavía, y a mí me causa muchísimo rigor, es el vandalismo y la destrucción de yacimientos, ya ni siquiera para comerciar con ellos. Hay casos brutales en nuestro país de destrucción de yacimientos de minerales y de fósiles. Y lo que nos viene a la conferencia, cómo el cambio global y el cambio climático influye en la conservación en cuestiones como ese aumento de los eventos extremos. Lo que estamos viendo es esa aceleración de la erosión, tanto como lo estamos viendo por el proceso de la rana. Hablarán de él en el futuro, sobre todo ya se está viendo por la cantidad de sedimentos que se han erosionado de las cuencas y que van a tener un recorrido a corto, medio y largo plazo en el resto de ecosistemas y en el ecosistema urbano también. Cada vez hay más ciclones tropicales que llegan a latitudes como son las Islas Canarias, incluso a la península. Y, por supuesto, en zonas donde estamos viendo los huracanes, cada vez hay una mayor incidencia y una mayor frecuencia de este tipo de procesos meteorológicos. Por supuesto, el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar, que ya está ocurriendo, genera esas inundaciones costeras, donde en territorios como Canarias, a mí me gusta siempre destacar, todo el mundo habla como si no fuera de nosotros, pero es una realidad que la tenemos ahí.
Todos estos cambios que estamos generando en el clima con esa alteración de los periodos de estaciones que conocíamos, los periodos de lluvias que durante décadas habían sido más o menos estables y que ahora no son, generan también cambios en la cubierta vegetal y, como no, también en las especies invasoras. Todo eso también impacta en los yacimientos y en los lugares de interés geológico. Los casos de sequía prolongada, que lo que generan al final, o que vienen desencadenados por las extracciones de aguas subterráneas, la sobreexplotación y la salinización de acuíferos, impacta en la conservación de muchos de estos lugares. Y como siempre digo, todos habéis oído de esto, ha sido el cúmulo de la tormenta perfecta, donde todos los factores se han unido juntos. Nada viene por sí solo, sino que si juntamos todas estas amenazas, al final lo que tenemos es un desencadenamiento de procesos geológicos, no solo por una causa, sino que muchas veces lo que tenemos es un sumatorio de procesos los que nos generan movimientos en masa, enterramientos, deslizamientos, desprendimientos, colapsos, subsidencias y toda la serie de movimientos del terreno que conoceríamos y que todos hemos estudiado en las asignaturas de geomorfología. Con todos estos antecedentes y teniendo con datos observados para todos esos negacionistas que nos dicen que esto del cambio climático nos lo inventamos los científicos o unos pocos, ahí tenéis uno de los gráficos que es de datos observados, como desde luego desde 1850 el aumento de la temperatura en el planeta no tiene comparación con ninguna de los otros datos medidos y comprobados en los últimos 1000 años. Todo eso nos lleva a escenarios de este estilo. La concentración de CO2 es la más alta al menos en los últimos 2 millones de años. Esto no es ninguna broma. La subida del nivel del mar, tenemos los incrementos más rápidos, al menos en los últimos 3000 años de registros históricos que se pueden estudiar en todo el planeta. El hielo marino, tanto en el Ártico y también en la península antártica, es el más bajo, al menos en los últimos 1000 años. Y el retroceso de los glaciares, no hay nada más que entrar en YouTube y hay miles de imágenes de todos los glaciares del planeta. En nuestro caso, Monte Perdido está dando el requiem por desaparecido, que no tienen precedentes, al menos en los últimos 2000 años. Con todo eso tenemos, los especialistas lo que han hecho ha sido plantear al menos 5 escenarios posibles si la humanidad fuera capaz de controlar esas emisiones que generan esos efectos de gases de efecto invernadero y todas las casuísticas relacionadas con el cambio global. De estos 4 escenarios, con las noticias simplemente de ayer, siento ser así de pesimista y aguafiestas, como diríamos, pero mucho me temo que a lo que vamos abocados a corto plazo y a medio plazo es a estar en el escenario peor posible para la humanidad, con las concentraciones de CO2. Se van a volver a abrir otra vez yacimientos de energías fósiles en gran parte del planeta, con lo cual mucho me temo que de todos los escenarios que jamás pensábamos que llegaríamos al más extremo, pues muy posiblemente sea el que nos queda abocado. Con eso, la subida del nivel del mar, fijaros que en los próximos, para 2100, la predicción que tiene el IPCC es que subiera 1 metro el nivel del mar. Invito a hacer ese ejercicio en las Islas Canarias. Subir un metro el nivel del mar no significa subir 1 metro, sino que cada vez que nos venga una tormenta extrema, cada vez que nos venga un ciclón, cada vez que estas mareas vivas se las sumemos a ese metro más que tenemos del nivel del mar, pues los impactos, desde luego, están ahí. Con todo eso, lo que planteamos en el proyecto IBRIPAR, que es el acrónimo que tiene este proyecto, pues será, conociendo todos estos escenarios que nos plantea el IPCC y todos los procesos que se van a desencadenar precisamente por estar en estos escenarios, lo que vamos a hacer es ver de todos los lugares de interés geológico que tiene el inventario de Canarias, que son 300 lugares, nos vamos a quedar con los de los parques nacionales, precisamente por eso están en un entorno lo más natural posible. Vamos a ver qué fragilidad, qué vulnerabilidad tienen, cuál es su estado de conservación, y con eso ya sí que vamos a identificar
cuál es la lista roja de lugares de interés geológico que sabemos que se van a perder en los propios parques nacionales en muy poquitos años y que posiblemente los veamos muchos de nosotros. Con todo eso, fijaros que la metodología que siempre habíamos venido calculando para ver cuál era el estado de conservación, cuál era la vulnerabilidad, nunca habíamos incorporado en nuestras fórmulas estos efectos del cambio climático, que ahora sí que estamos haciendo. Hemos cogido una serie de lugares de interés geológico que están muy amenazados por el ascenso del nivel del mar y sobre todo aquellos otros que están muy amenazados por los eventos hidrometeorológicos de alta magnitud de acuerdo a esos escenarios del IPCC. Y ahí me gusta poner este mapa que ven abajo a su derecha, aunque la imagen es un poco más clara, ahí ven un poco dónde nos quedarían las Islas Canarias, ven ahí el cursor, pues es uno de esos escenarios en los que la subida del nivel del mar va a ser mucho más considerable que ni siquiera en toda la parte europea continental. Con todo eso, como nos dirían, bueno, muy bien, me están dando esa radiografía, digo cuál es el panorama que tenemos, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué medidas de protección podemos tomar desde los parques nacionales para al menos mitigar, sabemos que es muy difícil, pero adaptarnos a ese cambio climático? Propusimos dos cosas. Una de ellas es hacer una serie de réplicas de aquellos lugares que sabemos que van a desaparecer y luego verán cómo lo hemos hecho. Y lo que sí que queríamos en aquellos en que van a tener ese deterioro y ese estado de conservación, vemos que es un poco más lento, pues hacer un sistema de monitorización, por así decirlo, como cuando uno está enfermo y va al médico y le diga vuelva dentro de 6 meses, o si le veo peor, vuelva dentro de 3, pues un poco por hacer ese seguimiento de los que sabemos que están peor. Por supuesto, queremos y estamos desde el primer día con el personal de parques nacionales en contacto con ellos, que nos ayudan en nuestras propias tareas de campo, y vamos a ver cómo les hacemos esa transferencia, que ahora veréis, de todo lo que estamos haciendo para que luego ellos, una vez que el proyecto termine, puedan seguir con todo este proceso de monitorización y, por supuesto, comunicar a la ciudadanía, que sabemos que cada vez es más difícil y es más, hay menos espacio para ello, pero es nuestra obligación el contar cuáles son los resultados de los proyectos. Así que con ese patrimonio que hay en los parques nacionales canarios, tenemos ahí una serie de lugares de interés geológico que voy a hacerles un recorrido muy rápido por cada uno de ellos para que vean la índole de la vulnerabilidad que tiene. Voy a empezar por la caldera de Taburiente. En la caldera de Taburiente es uno de nuestros parques nacionales que el 100% de su superficie son lugares de interés geológico por el valor incluso de relevancia internacional que tiene este parque nacional. Hay una serie de afloramientos muy singulares que nadie se imaginaría a primera vista en una de las mejores calderas erosivas que nos deja ver un bullot submarino como no se ve en ningún otro lugar del mundo. Bueno, pues hay una serie de yacimientos fruto de que la caldera se quedó inundada en varios periodos a lo largo del Cuaternario, que lo que tienen son una serie de fósiles de toda la vegetación que dominaba estos ecosistemas lacustres cuando la caldera estaba cerrada. Estos son los afloramientos donde pueden verse y los fósiles, para que nos vean, si alguno no los ha visto ya, toda la flora que hay en el Cuaternario, en esta isla de la Macaronesia, y cómo con este escenario de ese aumento de la temperatura, esa década y media de sequía prolongada que ha estado actuando en la isla de La Palma debido a ese descenso de la precipitación que ha habido en toda la zona de cumbres de la caldera, pues eso lo que ha llevado al final es a una serie de cambios en la dinámica de procesos geomorfológicos. Lo que antes predominaba en la caldera con ese régimen torrencial donde había grandes nevadas todos los años, cuando se fundía la nieve, todo el mundo recuerda cómo el barranco corre con unas rocas enormes que era capaz de provocar incluso víctimas humanas. Pues desde que llevamos estos últimos 20 años en este periodo de sequía prolongada, lo que está ocurriendo es que todo el barranco, toda la red de barrancos de la caldera de Taburiente se está colmatando de sedimentos finos. No llueve, llueve poco, casi no nieva. Cuando llueve en el área fuente, lo que ocurre es que las rocas se meteorizan en tamaños de grano muy finos, y lo que hace es que cuando llueve un poquito, pues todo ese sedimento fino lo que hace es colmatar
la cantera. Ahí están viendo ejemplos de los últimos 3 años de cuál es el régimen. Este es el tomadero de los aguas, arriba a su izquierda, donde casi está completamente colmatado. Era uno de los principales lugares donde las haciendas toman el agua para distribuirlo por toda la isla. Pues esta imagen que están viendo abajo a su izquierda es justo del mes de diciembre de este año 2024, donde casi no se ve ni el tomadero. Tuvieron que entrar con una serie de maquinaria para retirar parte del fino. Y cuando llueve, ahí ven en la imagen de arriba, pues bueno, llueve, pero lo que trae el barranco también es agua sucia, pero no trae bolas, ni trae sedimentos gruesos, ni tiene la capacidad de erosionar como tenía antes el barranco. Esto lo que genera, y esta es la imagen que tenemos a día de hoy, es que el barranco es una trampa de sedimentos, no tiene esa capacidad por el cambio climático de tener ese régimen torrencial que tenía antes, pero la gran pregunta que nos va a venir luego es, muy bien, sabemos que en este escenario que tenemos puede haber eventos, vamos a decirlo así, torrenciales que pueden ocurrir a veces, y qué va a pasar en la cantera de Taburiente cuando en cualquier momento, incluso estos días, con todas estas amenazas de las danas y de todas estas nuevas depresiones que están viendo, qué va a pasar cuando de verdad el barranco tenga capacidad de erosionar y de poner en movimiento todo el sedimento que tiene acumulado dentro del barranco. Quiero recordar la peligrosidad y la dinámica que tenía, donde yo espero que nunca vuelva a producirse una situación como la que ya se vivió hace unos años. Y para eso estamos haciendo una serie de mapas seriados de ver toda esa carga de sedimentos, cómo se está rellenando, cómo está cambiando la dinámica, cuáles serían los patrones de inundación en el barranco, porque eso es lo que sí que interfiere en poderse llevar y en poder erosionar del todo y perderlos para siempre estos yacimientos que están tan cerca del barranco. Para eso, este es el caso del lugar de interés geológico que tiene más valor, porque es uno de los pocos yacimientos fósiles y de paleosismitas, que ahora les explicaré lo que es que hay en la caldera del Taburiente. De tal manera que aquí los mapas que hemos producido sabemos que en muy poco tiempo puede erosionarse para siempre, y lo que hemos hecho con los conservadores del Museo Geominero es han desarrollado un modelo de utilidad que lo van a proponer para patente, que lo que están haciendo es una réplica del sedimento. Ahí veis la capacidad que tiene, estos son los propios sedimentos, con una serie de resinas. Lo que hacen es sacar como una especie de capa de película exterior sin dañar, y es muy poco invasivo. El afloramiento después queda en su estado prácticamente natural, de tal manera que tanto en el Parque Nacional como, por supuesto, todo el escaneado que se va a hacer y todos los datos científicos de estas réplicas van a estar y van a permanecer para si en el futuro de verdad este yacimiento se perdiera para siempre. Esta es una de las medidas que hemos propuesto aquí. Me paso al Parque Nacional de Marajonay, por eso de seguir y poder ver un poco un ejemplo simbólico de cada uno de ellos. Algo que también podría parecer imposible en nuestras islas, les he traído el expediente del Consejo Insular de Aguas, donde declaran emergencia hídrica esto ya es del año pasado, y la declararon, si no me equivoco mal, en 2022. ¿Quién pensaría que La Gomera, nuestra bandera, que es el corazón de agua de Canarias, tuvieran que declarar una emergencia por sequía? Están en la misma situación que la isla de La Palma, y lo que sí que hay allí reconocido como lugar de interés geológico, por supuesto, son los manantiales que tiene todo el Parque Nacional. Es un sistema de manantiales que os explicaré a continuación, muy sensible y muy vulnerable, y que además de él depende toda la biodiversidad, que es el emblema del Parque Nacional de Marajonay. Así que vamos a ver cómo se están viendo afectados estos manantiales. Hemos monitorizado varios de ellos. Bueno, voy a volver para atrás, si soy capaz. Ahí están. Y lo que hemos hecho es recurrir a instalar una estación meteorológica que mide en continuo, cada 5 minutos nos da datos de todas las variables meteorológicas, en una zona donde había una zona de sombra, porque a pesar de lo que podríamos pensar, no hay suficientes estaciones meteorológicas en continuo en el Parque Nacional. Y en uno de los
de los manantiales lo que hemos hecho ha sido poner un limnímetro. Un limnímetro es un aparato que me da la capacidad de traducir toda la presión de agua que lleva en la altura de la mina de agua, y eso soy capaz luego de recalcularlo al dato del caudal, de tal manera que puedo saber los datos del caudal que está mandando el manantial. Igualmente, cada 10 minutos tenemos programado el limnímetro. Y estamos recogiendo aguas de todos los manantiales porque sabemos que los isótopos que hay en el agua son muy buenos marcadores, y hemos elegido el valor que nos da el isótopo del tritio, que el tritio es un isótopo de hidrógeno, que lo que nos permite es datar y conocer la edad de las aguas subterráneas. Con todo eso, lo que quiero ponerles es ejemplos de cómo con la estación meteorológica lo que ya tenemos es el registro de verdad de cómo son las borrascas y las tormentas subtropicales que nos llegan a Canarias, y están viendo los espacios en blanco tan vacíos donde hay tan poca precipitación en el Parque Nacional. Con esa estación meteorológica también, con los valores de temperatura, estamos viendo cuáles son las olas de calor, cuáles son los periodos que tienen, de tal manera que una vez que tenemos las dos variables, tanto este es el dato que viene arriba, es el dato del limnímetro, lo que tenemos es caudal. Cuando llueve, lo que pasa es que por el tipo de precipitación que tenemos, los manantiales responden muy rápido, y lo que hacen es que toda la lluvia que cae rápidamente en esta curva de gasto se ve muy bien en el limnigrama cómo responden rápidamente a cada episodio de lluvia y cómo corresponde, y veis debajo los episodios que están calados los dos gráficos en horas y en días, cómo esta lluvia que está llegando abajo rápidamente está respondiendo en los acuíferos y en los accidentes de la isla. El resto de meses, que es casi la mayoría de estos 3 años que estamos siguiendo, es muy significativo porque arriba tienen el dato de la estación meteorológica de la precipitación, y abajo lo que tienen es en el limnímetro cómo el manantial, ven estos ciclos pequeños que responden, son ciclos diarios, cada subida y bajada es un ciclo diario, es como el bosque respira y genera esa evapotranspiración, y cómo eso también tiene su reflejo en los propios manantiales de la isla. Con los isótopos, me voy a pasar rápidamente a este gráfico. Con el isótopo del tritio lo que hemos hecho ha sido, con todos los manantiales, hacer este análisis del tritio, de manera que con esta curva, que es la curva del tritio para Canarias, con las muestras que hemos obtenido, lo que nos está dando es que las edades que están saliendo de las aguas subterráneas por los manantiales de Grajonay se remontan al año 1965. Es decir, el acuífero ha gastado toda su agua desde 1965 hasta ahora, y la mayor parte del agua que está manando día a día ahora son aguas fósiles que quedaban almacenadas en el acuífero. De tal manera que en este gráfico que estáis viendo simplificado, donde están los dos acuíferos tipo que tenemos en La Gomera, el primer acuífero colgado, que son los nacientes que están a mayor altura y que responden muy rápido a este ciclo de precipitaciones cortas, pero sin embargo el acuífero profundo, que está compartimentado por diques, este es el que la recarga cada vez es menor, porque el acuífero de arriba cada vez por la sequía se recarga menos, y lo que estamos viendo es que todos los manantiales que afloran de ese acuífero profundo lo que están sacando son aguas fósiles con una edad bastante considerable. Ahí veis los diferentes yacimientos. Con esto nos pasamos al Parque Nacional del Teide. En el Teide nos hemos fijado en dos cosas. Todo el mundo pensaría, bueno, esta gente se ha ido a estudiar el Teide, las Carañadas. No, nos hemos fijado en dos sitios muy singulares que son muy vulnerables. El primero son los depósitos puríticos de las minas de San José, que luego veremos, y uno que nos preocupa muchísimo y que es una singularidad exclusiva de Canarias son todas las formas y procesos periglaciales donde se ve muy bien, aunque hay más. Hemos cogido los del llano de Maja, que están muy cerca de Izaña, además. Allí lo que hemos hecho es, porque lo que queríamos ver, todas estas formas periglaciales se mantienen, si se sigue produciendo congelación a nivel del suelo cada invierno, o al menos con esa frecuencia anual, para que esa congelación siga manteniendo todas estas formas de suelos poligonales, suelos lineales, pero si yo dejo décadas en que no hay congelación en el suelo, al final pierden la estabilidad y son muy fácilmente erosionables. De tal manera que lo que hemos instalado es un pluviómetro a ras del suelo,
pese a estar Izaña allí, sabemos que las condiciones a escala local condicionan muchísimo porque queríamos saber cuándo llueve y además de cuándo llueve, cuándo hiela, que es el momento en que tenemos congelación efectiva para que las formas sigan produciéndose. Ahí veis el ejemplo, el año pasado, primer año sin nieve en el Teide, desde ya no sé cuántísimo tiempo. Cada vez que nieva menos. Los penitentes que eran tan famosos subir a verlos al Teide, ¿cuántos años lleva sin haber penitentes como los que estamos viendo en las fotografías? Bueno, pues lo que estamos viendo con nuestro pluviómetro es que cae muy poquita precipitación y que cuando cae nunca está por debajo de 0 grados la temperatura. Bueno, en estos 3 años que llevamos monitorizando, podemos decir que la congelación efectiva es nula y que estas formas y que este lugar de interés geológico tiene también los días contados. En el caso de las minas de San José, la problemática es otra. Aquí entran los seres humanos, como somos así, solo nos falta que nos llegue una gran producción y se produzca aquí furia de titanes. Todo el mundo quiere ir a hacerse la foto en el mismo sitio que está Furia de Titanes, ¿no? Con lo cual, la gente, a pesar de estar en un parque nacional, se sale de los senderos, hace lo que le da la real gana y pisotea todos los depósitos de pómez que están en este lugar. En este sitio hicimos una serie de pruebas de infiltración con un anillo simple, de tal manera que lo que sí que hemos podido comprobar es que en los suelos muy transitados y en las superficies muy transitadas se reduce el tamaño de las partículas de pómez y con ello lo que se hace es que se cambia totalmente el patrón de infiltración natural, con lo cual aquí el proceso antrópico, por así decirlo, es fundamental que opera. Y termino con el Parque Nacional de Timanfaya. Timanfaya es otra de las banderas de los parques nacionales que tenemos en el país y nos hemos querido fijar en 2 lugares de interés geológico que para nosotros son más amenazados por el cambio climático, como son el litoral que tiene el Parque Nacional. Es el parque nacional con más extensión en línea de costa de todos los parques nacionales de Canarias. Ahí tenemos la barra litoral de la Laja del Cochino, que es un sitio muy singular que se formó como consecuencia del tsunami de Lisboa. Y sobre todo lo que nos preocupa mucho son todas las morfologías costeras y litorales de la erupción de Timanfaya. Para explicar el proceso que está ocurriendo y que se está acelerando con todo este ascenso del nivel del mar y con esta mayor recurrencia de los fenómenos extremos, es que en el momento de originarse las coladas y llegar a esta zona de la plataforma norte de Lanzarote, cuando se produjeron entre 1730 y 1736, he puesto el análogo de las erupciones de Hawái, un poco para que vean que entre las coladas cuando llegan al mar, son coladas la mayoría del parque de tipo A, llegan a la superficie escorácea y lo que van haciendo es progresar una colada por encima de otra y lo que hace es ganar terreno en mar. Cuando la erupción finaliza y desde 1736 hasta nuestros días, lo que está ocurriendo es que los procesos del litoral, toda esa dinámica del litoral es la que está tomando protagonismo y es la que influye en todos los procesos erosivos que estamos observando. Me he permitido hacer esta figura donde lo importante y por qué consideramos que estas morfologías son únicas y no se ven en otros sitios en las Islas Canarias es que al llegar a esta plataforma de tan baja pendiente, cuando la lava empujaba por ganarle terreno al mar, lo que se generan en el interior de las lavas son una especie de ondas de enfriamiento que lo que generan, y voy a poner la fotografía para que lo puedan ver mejor, es toda una serie de como cordones frontales generados y originados por el empuje que va haciendo la lava cada vez que ganaba terreno al mar. Cuando perdemos toda la parte escoriacia superficial de las coladas en todo este sector del litoral, ahí estáis viendo ya una de las coladas que está totalmente descarnada y ha perdido toda la superficie escoriacia, como se ven todos esos cordones de ese frente heládico que ya se quedan expuestos. Una vez que se quedan expuestos, ahí veis otro segmento del litoral donde se ven muy bien todos estos cordones paralelos a la línea de costa, uno detrás de otro, pues lo que generamos una vez que perdemos la estructura de la colada, hemos perdido toda la parte escoriacia superficial y basal, lo que se genera, y cada vez es más frecuente, todos los procesos de rotura y desprendimiento y vuelcos
que generan la rotura y la pérdida de las coladas en este borde. Ahí estáis viendo un proceso, simplemente la anterior foto fue año 2022, esta es de diciembre de 2024, cómo progresa y es muy tangible la pérdida de volumen que estamos perdiendo en el litoral de Timanfaya por todos estos procesos. Ahí veis arcos naturales que de año a año también quedan expuestos y se pierden, y eso es una dinámica muy acelerada la que tiene ahora todo este sector de la costa. Para completar las medidas hemos tomado el valor de la dureza de las rocas, porque eso influye mucho en los cálculos que después están haciendo a Víctor y Nicolás Ferrer para ver cómo es ese retroceso de la costa, porque no va a ser lo mismo si las rocas están erosionadas o no, y eso gracias a ese parámetro lo vamos a poder evaluar mejor. Y lo importante de este parque, y aquí entramos con el uso público, es que ese sendero del litoral es el único sendero que podemos hacer aquí, en el Parque Nacional. Y en la foto de la derecha, quiero que la veáis, es de esta última campaña que hemos hecho en 2024, en el mes de diciembre, cómo el sendero ya se ha perdido en muchos sitios. El sendero iba por aquí veis el borde del empedrado, cómo ya esa cabecera erosiva lo ha llevado, y por este sendero pudimos pasar en 2023, y cómo se está acelerando la pérdida del sendero. Con todo eso, Nicolás lo que hizo fue segmentar en 9 tramos toda la costa, y lo que con la cartografía y gracias al estudio del dron que está haciendo Víctor, lo que vamos a hacer es un estudio de muy alta resolución de todas esas morfologías erosivas que tenemos ahora, donde el sendero ya se ha perdido con ese triángulo en rojo y con esos segmentos en rojo, y con estos mapas lo que está haciendo el Parque Nacional es rediseñar un nuevo sendero que resista todas esas predicciones de los próximos 100 años. Es decir, que sea un sendero sostenible y que no sea cada año se me cae el sendero y hago un parche y le hago una vueltecita por detrás. Es decir, aprovechar todo el conocimiento científico para de verdad hacer un diseño y una gestión del espacio natural sostenible, como decía la profesora Emma, y por lo menos con esa planificación al medio y a largo plazo. Así que con esto termino, y lo que sí que quería que se queden es con esta idea de nadie dude que el patrimonio geológico también es vulnerable al cambio climático y que las piedras no van a estar para siempre tampoco. Así que con esto quiero darles las gracias una vez más y doy paso a la siguiente intervención.